idea de imperio siempre se ha visto como disputada, ¿no? Para cuál es la definición correcta de imperio. Hoy en día es una palabra que es imperofobia, ¿no? Como Elvira Rocabaera explica. Tenemos un miedo a los imperios muy profundo, pero realmente los imperios son los que hacen la historia. O sea, en la misma historia universal es una forma en cómo los imperios se van explicando y van definiendo su forma de humanidad a todos los demás. Son los que implantan las narrativas. Incluso un imperio que termina siendo un estado que va adquiriendo poder y va subiendo su umbral de poder, empieza a subordinar de forma ya sea generadora o depredadora otros estados. Por eso los otros estados se ven siempre condicionados para crecer a la medida de la cual el imperio le convenga, el imperio realmente existente. Por eso México tiene y puede solamente crecer en la medida que Estados Unidos, el imperio realmente existente, lo permite. Obviamente, en el coloso que está ahorita entre ambos imperios, que vendría siendo, ya lo he mencionado, un imperio ascendente, otro descendente, que es el imperio anglosajón, el imperio estadounidense contra el imperio de la República Popular China. Entonces, esos dos colosos va a hacer que Estados Unidos vaya bajando poco a poco su hegemonía en el mundo. Va a ir mermándole poder. Y ahí es donde se abre la oportunidad de todos nuestros países iberoamericanos de subir nuestro umbral de poder, pero siempre pensando en la unidad política que conllevaría a nosotros convertirnos en un imperio. Se ha escuchado a el expresidente López Obrador del humanismo mexicano, ha conseguido muchas personas que de alguna manera lo expliquen. El mismo Ismael Carballo Robledo ha intentado, de alguna manera, tratar de explicar lo que es el humanismo mexicano. Y nosotros sabemos que el humanismo viene de la escolástica, precisamente, del cristianismo, digamos, de la Edad Media. Pero el problema que radica y en el cual, como que cada vez que empieza uno a estudiar estas cuestiones, se da uno cuenta que uno termina siendo no humanista. O sea, si uno se declara realmente, uno es antihumanista. Al menos viviendo en la realidad de la historia, de la política, de la economía, de las sociedades y de la lucha, que las contradicciones y los conflictos que hay entre clases, estados e imperios, no puede ser humanista. Porque el humanismo te castra, te imposibilita, te mantiene en una subordinación y el subdesarrollo. O sea, el humanismo mexicano que mantiene López Obrador es lo que hace. Él, yo no sé si sea consciente o no de ello, pero mantiene en el subdesarrollo y en la subordinación a México. ¿Por qué? Porque esa famosa frase de abrazos no balazos nos imposibilita a los mexicanos, a nosotros, personas normales, a levantarnos en armas en contra de algo que nos está oprimiendo. O sea, es negar la violencia como un bien mayor. Es siempre poner a la humanidad en una categoría genérica de que todos los individuos de alguna manera son iguales. Y eso no es cierto. En el sentido en que una persona, al momento de cometer crímenes atroces, crímenes horrendos, esa persona se le debe de suprimir a persona cero. Es decir, puso en riesgo toda la sociedad política y el Estado para su mantenimiento y recurrencia, entonces esa persona debe de suprimírsele. Por eso, si la pena de muerte no está ejercida en un estado determinado, todo es permitido. Todo es permitido. A pederastas, pedófilos, a personas que han cometido homicidios de una forma atroz y lo que sea, se les debe de condenar en pena de muerte. Hace años en el debate, ¿no? Que estaba el Bronco, que estaba López Obrador, que estaba Ricardo Anaya, que estaba Meade, si mal no recuerdo.
En ese debate, el Bronco dijo que a los criminales se les debería de cortar las manos, al que robara. Bien, aunque todo el mundo nos cagamos de risa en ese momento, ¿por qué nosotros seguimos permitiendo que ciertas personas sigan ejerciendo su voluntad en contra del Estado, en contra de la misma población, en contra del mismo pueblo? Porque hemos permitido, desde el mismo poder del Estado, desde Morena y desde el Estado mexicano, se ha permitido que así sea. O sea, el Estado mexicano hoy en día permite que exista la violencia que existe. El Estado es una entidad, un conjunto de instituciones y de organizaciones que tienen el poder de suprimir, de exterminar a personas que están cometiendo cosas en contra del mismo Estado, en contra de la misma población, en contra del mismo pueblo. Es decir, el narcotráfico existe porque se permite. Así de sencillo. Entonces, en este sentido, estoy completamente refutando y en contra del humanismo mexicano que plantea el expresidente López Obrador y que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Totalmente. Porque un pueblo que está siendo oprimido debe de ejercer la violencia en contra de aquello que le está reprimiendo. Ahora, los imperios realmente son los que empiezan a ejercer su forma de ver, su cosmogonía de lo que es la humanidad, de lo que significan los derechos, de lo que significa eh, para ellos ejercer planes y programas. Entonces, un imperio, por más generador que sea, siempre va a chocar en contra de otros imperios, aunque sean universales, porque su cosmogonía se ve enfrentada entre sí. El ideólogo más importante que yo creo, uno de los ideólogos más importantes, digamos, que hubo en el siglo XIX fue José María Luis Mora, un personaje que no se puede quedar como atrás porque es uno de los constructores ideológicos más importantes del liberalismo mexicano, del liberalismo que formó la nación política mexicana. Aunque José María Luis Mora muere en 1850, cuando ya se haya arrebatado más de la mitad del territorio, pues digamos que es uno de los ideólogos más importantes. Aunque él haya sido criado en el colegio de San Ildefonso y que haya estudiado un montón de cuestiones teológicas católicas, este se va en contra de ello y es el que planta las primeras bases para la secularización de la sociedad. En separar el clero de la sociedad civil, la libertad, todas esas cosas que indican el liberalismo del siglo XIX, ¿no? En sus principios. Los orígenes de ese liberalismo que Reyes Heroles lo explica muy bien. Es más, el mismo Reyes Heroles, digamos que pone como a José María Luis Mora como un liberal íntegro. En todo su conjunto es un liberal más íntegro que hay. Y algo que siempre que ve uno esas cuestiones de la historia, ¿no? Que se mantiene como que liberalismo contra liberales contra conservadores. Y eso no es cierto porque es una ficción que mantiene una disputa en su forma y no en su fondo. Realmente lo que hemos estudiado, y esto se lo debo a Román Hernández en su trabajo que ha hecho en Vanguardia Colombiana, donde él explica que los conservadores y los liberales mantenían las ciertas políticas igual. Unos se inclinaban por ciertas políticas un poco, digamos, más tradicionalistas y otros como de una manera más progre, pero el liberalismo era el que quedaba como tronco común en esos dos enfrentamientos. Entonces, la guerra de reforma en México, ideológicamente, o sea, fue liberales contra liberales, pero nunca hubo esa antagonía entre un poder conservador como tal y un liberal. Los dos eran liberales, tenían enfrentamientos ideológicos, digamos, no fuertes. Eran más cuestiones de implantación política, la disputa real que tenían. Y José María Luis Mora, digamos que sienta esas bases, digamos que podría sentarlas incluso hacia las dos partes, porque
Cuando estuvo la expulsión de los españoles, la primera, en 1828 y 1829, él se opone a ello. ¿Por qué? Porque esas personas que se llaman españoles realmente, con los tratados de Córdoba y el plan de Iguala, eran mexicanos. O sea, en un momento en el que Poinsett y todo los yorquinos y toda esa masonería yorquina que movieron los hilos en México, fueron los que decidieron expulsar a los españoles, siendo que eran mexicanos, porque nosotros entendemos que la nacionalidad es política, no es étnica, es política. No es lo mismo un mexicano, étnicamente hablando, un mexicano que sea de Sonora, a que sea de Yucatán, a que sea de Oaxaca, que sea de Chiapas, pero tenemos la misma nación política. Es un país heterogéneo que mantiene la homogeneidad por sus planes y programas políticos. Y aquí entraría otro problema que sería el federalismo, que mantiene algún tipo de fragmentación a su conveniencia. Lo estamos viendo, ¿no? Con lo de Chihuahua y que los agentes de la CIA y que la presidenta Claudia Sheinbaum no apoya a la Maru y que la Maru está discutiendo con la PGR y un cuestión de instituciones que se ven enfrentadas entre sí, pero nunca mediante un poder centralizado para poder ahora sí ejercer la soberanía como se debe. O sea, no, se van buscando culpables unos a los otros para ver quién es el que tiene o no razón en lugar de hacer las cosas bien y resultados, tener resultados, ¿no? O sea, siempre se piensa más en la forma que en el resultado final. Y ese es un problema grandísimo. ¿Cómo puedes estar más enfocado en los procesos, en las formas, en cómo se hacen las cosas y no en los resultados? Debería ser al revés. ¿Por qué no enfocarnos en los resultados independientemente de la forma que sea? La soberanía en México es retórica, es ficticia, es una soberanía de papel. Entonces no sé por qué están discutiendo. A mí me parece que es una cuestión más que como electoral, digamos, de querer sacar al PAN de Chihuahua. Ahora, yo no estoy defendiendo a la Maru, todo lo contrario, o sea, soy un crítico severo en contra de todo este sistema que se ve encontrado y nosotros como espectadores sacando memes de que chismecito político y todo lo demás, pero realmente no tenemos nosotros como pueblo el poder de ejercer lo que nosotros queremos para nuestra conveniencia. O sea, es una disputa entre ellos que yo no sé qué es, con el amparo y la bendición de Estados Unidos. Por eso, aunque estén aquí o no los agentes encubiertos, se hayan descubierto o se hayan, eh, que haya sido un complot o yo qué sé, o sea, es independiente, te digo, o sea, es lo mismo, ¿por qué te fijas en ese tipo de detalles? Los detalles esos de que si estaban agentes o aquí o allá o donde sea, es la forma, pero el fondo no está, porque en el fondo somos un país subordinado a Estados Unidos y nuestra soberanía es de papel. Entonces lo que realmente da valor a las cosas, y esto es sumamente importante entenderlo, son las personas, son los sujetos operatorios de la vida política, los, las, ¿cómo decirlo? Sí, los sujetos operatorios, o sea, las personas, los obreros, son los que realmente le dan valor a las cosas. No en el sentido mm, subjetivo, sino que al construir las cosas, es decir, yo al hacer estos lentes, un obrero que hace estos lentes, ya sea en una línea de trabajo de forma artesanal completamente, ya sea en la línea de trabajo alguien que haga las patitas, otra persona que lo pinte, junto con máquinas, comprar y vender el vidrio, lo que sea. Entonces realmente la valorización de las cosas, la creación, digamos, de valor en todo lo que se produce a lo largo y ancho del mundo, realmente ese valor lo dan las personas, lo dan los obreros. Y he estado reflexionando sobre ello precisamente en mi trabajo, en muchas cuestiones. Si bien, como afirma Karl Marx, cualquier tipo de maquinaria, de herramienta, de instrumento para poder
ser más productivo y crear más producción en menos tiempo y desarrollar las fuerzas productivas, cualquier tipo de maquinaria o instrumento, realmente está muerto. O sea, no cobra vida hasta que llega el sujeto operatorio con su fuerza vital a operar esas máquinas para producir cosas, para producir mercancías. Supongo, un camión, un camión, sí, un camión, no sé cómo lo digan en otros lugares de la iberofonía. Un camión para mover mercancías. No funciona si una persona no lo maneja. Ese camión no se descarga si no hay personas que bajen las mercancías de ese camión. Por más automatizado, por más automatizado que esté ese camión, que se maneje solo en carreteras, que venga entarimado, o sea, en paletas o en tarimas, siempre va a tener que haber interacción de personas para que se pueda ejercer ese trabajo. Aunque se maneje en control remoto, siempre va a estar alguien detrás operando ese camión. Siempre, aunque se desarrolle tanto la tecnología, la IA, las ciencias y lo que sea, siempre se va a requerir de fuerza vital humana para poder que siga funcionando el capital, las ganancias. Y esto me recuerda, por ejemplo, a las películas de las películas apocalípticas, ¿no? No recuerdo la palabra esa de Will Smith, la película de Will Smith, donde vive en un mundo de zombies y vive con una perrita y se topa con una muchacha. Todo ese tipo de ciencia ficción, donde apocalípticas o distópicas, donde la mayoría de la población, de la humanidad, de las personas, de los obreros en general, se desaparecen, el capital, las ganancias, también se esfuman. Es más, en la misma película de Matrix, ¿no? Donde en la realidad siguen operando las máquinas. Fíjense, las máquinas siguen operando, digo, siguen generando energía, pero utilizan a la humanidad como fuente de energía. O sea, por más desarrollada que esté la tecnología, por más robotizada que esté esa tecnología, siempre se va a requerir de las personas para crear el valor, crear la ganancia. Entonces, fíjense el poder que tiene un obrero, el poder que tiene un trabajador, el poder que tiene la fuerza con la que tú ejerces tu trabajo, sea mental, intelectual, de músculo, lo que sea. Sea músculo de apoyo, sea músculo intelectual, músculo planeador, lo que sea, de planeación. Tú tienes el poder de que el mundo siga funcionando. Sin ti, el mundo no funciona. Pero al mismo tiempo, eres desechable, porque hay detrás de ti otras tantas personas que están buscando desesperadamente un lugar de trabajo mejor, como dice Rusarino, capital humano. Hermoso, delicioso y desechable capital humano, como diga el camarada Diego. Sí, porque nadie es indispensable, pero todos somos necesarios. Entonces, tu obrero, como persona individual, no tienes el poder real de nada. Porque hay unos otros tantos que es la reserva, que decía Marx también, que la reserva de capital humano o de recurso humano de obreros que están buscando una oportunidad para ocupar tu puesto de trabajo. Pero al mismo tiempo, si tú obrero te organizas con otros, imagínate el poder que ejerces tú sobre el mundo. Tú colectivamente junto con otros obreros tienes un poder inmenso para poder ejercer los planes y programas que más te convengan. La República Popular China lo hace bien mediante el Partido Popular, mediante el Partido Comunista Chino, estableciendo la República Popular China, siempre subsumiendo, siempre subordinando la economía a los planes y programas de la comunidad política, del Partido Comunista Chino. Pero para ello se requiere de una revolución proletaria en la cual, a partir del Estado que ya está establecido, vamos a traducirlo en México,
el Estado mexicano como existe actual es la base en la cual los proletarios unidos y organizados toman el poder de ese Estado y su funcionamiento como tal, para darle la vuelta y ahora sí organizar la propiedad de la gente en beneficio de la misma gente. Recuerda esto, el poder colectivo tuyo y de otros obreros es grandísimo, o sea, es grandísimo. Sin ti y sin los otros no funciona el mundo. Pero si tú desapareces del mapa e intentas hacer algo por tu cuenta, sin tomar en cuenta a los demás, estás perdido. Como dijo Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahora el 5 de mayo. Están destinados a la derrota. Que por cierto, voy a hacer una reacción sobre eso. Espero que cuando salga este video de Pensando en Voz Alta, episodio 3, ya tenga esa reacción del discurso ese en el canal. Cuando me grabo me siento como Cooper, ¿no? Como la hija de Cooper en la película Interestelar que le manda videos a su papá. Y que Cooper ya habían pasado 20 años en un planeta donde la gravedad era diferente y la relatividad por el espacio-tiempo se distorsiona. Así me siento, ¿no? Cuando me grabo. Pero, a ver, estaba yo leyendo sobre el capítulo 7 del libro 1 del tomo 1 del Capital, junto con Karl Marx y la esclavitud de Fusaro. Entonces estaba como digamos complementando un poco ese tema. Queda claro que de acuerdo al sistema de producción que tenemos, el trabajador, ya sabemos, produce en en poco tiempo, completa o digamos sostiene su propio sueldo, su propio salario. Y lo que trabaja como excedente, lo trabaja, digamos, gratis para el capitalista, o al menos es gratis para el capitalista. Por eso, un capitalista va produciendo ganancias, va produciendo plusvalor, va explotando al trabajador. O sea, lo que paga mansiones, yates, viajes, aviones, helicópteros, lo que sea, no es más que esa explotación cristalizada en la cual el capitalista se compra sus cosas. Y eso se le llevamos a la dimensión más alta de, digamos, de la cúpula de la pirámide, pues realmente un capitalista gigante, como lo puede ser, no sé, un inversionista, un corredor de bolsa, un empresario, un capitalista de Wall Street en Estados Unidos, esos que salen en las series de Billions y todo eso demás, toda su ganancia no es ni visión, ni trabajo duro, ni que sea un superhombre que mantenga que su desarrollo y que su cerebro sea superior y sea megamente. No, no es más que la explotación cristalizada de miles y miles de personas en las cuales transfirieron todo su valor, la revalorización de los productos, de las mercancías, y esa persona, el capitalista, los aprovechó. Y esto no tiene que ver, fíjense, entre más se desarrolle, más compleja sea una empresa, digamos que explota más. Y no importa el sueldo, el poder adquisitivo del obrero. Puede ser un obrero muy poco calificado, muy poco cualificado más bien, y un obrero muy cualificado para hacer o cual cosa. Un ejemplo muy claro, no sé, pienso por decir, un joven un día me llamó mucho la atención que un día entré a un Wendy's, ya saben, esos restaurantes, una franquicia que vende hamburguesas estadounidense. Me llamó mucho la atención que había puros niños atendiendo, literalmente puros niños. Y le digo a la persona que me atendió, le digo, en promedio, ¿cuál es la edad de todos, de ti y de tus compañeros? Porque a mí me parece que tienen de 16 a 20 años.
Sí, me dice, yo soy el mayor, tengo 19 y todos los demás tienen 16 o 17 años. Ok, una empresa de esa magnitud que es transnacional, que es estadounidense, paga salarios muy bajos porque no es lo mismo las necesidades básicas que pueda pagar a un chaval de 17 años que solamente a lo mejor trabaja para comprarse sus cosas, su ropa o un viajecito que está ahorrando o si ayuda en casa pues no sostiene una familia como tal. Y me impresionó mucho. Ahora, por decir, una persona que trabaja en un restaurante como un Wendy's. Supongamos que gana 100 pesos al día, que sabemos que no, pero esos 100 pesos al día, si trabaja 8 horas, en 3 horas, 4 horas, 5 horas, pudo haber generado la cantidad que paga su salario. Vamos a suponer 5 horas. De acuerdo a que sea un Wendy's que está muy mal ubicado y vende muy pocas hamburguesas y lo que sea. De acuerdo a todas las hamburguesas y refrescos y demás comida chatarra que haya generado y vendido, ese dinero, esas 5 horas, pagó su sueldo. Las 3 horas restantes, que son 8 horas de la jornada laboral, las trabaja gratis para el capitalista. ¿Cuál capitalista? Tan abstracto como eso. Tan abstracto como eso. O sea, el mismo gerente, el mismo, digamos, dueño del local o de la franquicia, realmente sigue siendo un empleado de una empresa gigante transnacional como lo puede ser Wendy's. Y aquí es donde, digamos, un joven que no tiene mucha experiencia, que no necesita estudiar demasiado, que su trabajo no es tan especializado, que no requiere de una carrera universitaria, doctorados, no es complejo su trabajo. Sin embargo, pues tiene que tener alguna práctica y todos los manuales vienen bien elaborados y todo lo que sea. Bueno, me he dado cuenta que digo mucho lo que sea, pero intentaré no decirlo más. Ahora, un empleado de una empresa tecnológica como lo puede ser Google o lo puede ser cualquier de Silicon Valley, ¿no? Tú eres un programador que gana, no sé, 5,000, 10,000 dólares a la semana, al mes, lo que sea. O sea, es mucho dinero, ¿no? O sea, eres una persona que gana mucho dinero. Eres un ingeniero, eres un programador que gana mucho dinero y vives muy bien. Pero aquí es lo como más radical de todo esto. Tu programador generas un código en el cual las licencias se venden tal o cual precio en el mercado. Y de acuerdo a todas las relaciones y todos los trabajadores que trabajan en esa tecnológica, las ganancias o el plusvalor, las ganancias que se van generando, es tanto que tú, digamos, en media hora como programador, generaste tu sueldo. Entonces, las 7,5 horas, las 7 horas y media restantes del día, las trabajas gratis para el capitalista. Generas un trabajo excedente. Entonces tú, aunque ganes más dinero, aunque seas un empleado más cualificado, eres más explotado. Y aquí es lo realmente como que chocante. Porque por decir, un capitalista chico que tiene una pequeña empresa, ¿no? La pequeña burguesía que decía Marx. Un capitalista local, como tal, sí explota a sus trabajadores. Y la ganancia se va generando en el mercado. Y esa empresa, aunque sí explota, tiene que competir con unas empresas más grandes. Es decir, una tecnológica, esos supuestamente startups de garage o de cochera, pues que vuelva a iniciar una como tal es muy complicado, porque lo metes en una jaula de leones muy compleja. Y una transnacional
que está bien consolidada, que tiene el apoyo del gobierno, que incluso adoptó planes y programas, incluso, digamos, el desarrollo tecnológico científico del Estado, como lo puede ser, no sé, Tesla, que haya tomado lo de la NASA para poder generar los productos que genera con SpaceX y con los productos Tesla, no es más que esa cristalización de trabajo estatal por y para sus fines. Y así es como, aunque seas un obrero muy cualificado, eres incluso más explotado en proporción que otros que no tienen tanta remuneración salarial como la tuya. ¡Fu! Debemos de atacar la concepción unívoca que tenemos tanto de conceptos que son genéricos y no específicos de derechas e izquierdas. Tendemos a pensar que existe una única derecha unificada y que la izquierda también es algo unificado. Pero realmente son términos y conceptos tan confusos que si les pregunto a ustedes realmente cómo pueden entender qué es la derecha y qué es la izquierda, no saben definírmelo. O sea, ¿qué es la derecha? El PAN, todo lo que no diga Claudia Sheinbaum, todo lo que no diga Morena. ¿Y el izquierdismo qué es? Es un ente liberal que en lugar de defender el catolicismo defiende algunas prácticas prehispánicas. Eso es la izquierda. Si yo le voy, no sé, no sé mucho de fútbol, pero supongamos que yo le voy a la América, ¿soy de izquierdas o de derechas? Si le voy a las Chivas, a los Tigres, ¿soy de izquierdas o de derechas? Entonces, ¿qué realmente esos términos? Debemos de atacar con contundencia esos términos, esos conceptos que no dicen absolutamente nada. O sea, ese dualismo de conceptos, ese dualismo conceptual que no nos dice absolutamente nada de lo que es la realidad, debemos de atacarlo completamente. Tanto la idea misma que dice Alfredo Jalife de soberanistas contra globalistas, ¿qué es ese dualismo político, conceptual? ¿Qué se entiende por qué? Todos los estados de alguna manera son globalistas en cierto grado y son soberanistas en cierto grado, de cuánto y cuánto puedan sus fuerzas imponer tal soberanía o tal globalismo. Entonces, realmente, como dice Lenin, salvo el poder, todo es ilusión. Si yo, México, como un sujeto político moral, digamos, o sea, con una sociedad política, tengo el poder para imponer mi soberanía e imponer planes y programas a nivel global, que soy soberanista o globalista. Entonces, ese tipo de identidad cuasi mística que tenemos, tanto de izquierdas como de derechas, llama mucho la atención. El viernes estaba yo llegando al gimnasio y generalmente escucho los cursos, estoy en los cursos cuando estoy haciendo ejercicio de los cursos que estoy en el Beatriz Galindo. Y la noticia, eso lo hago en Google porque la plataforma está en internet. Me meto a Google, a la aplicación de Google, y salen como tipo noticias, cosas así. Hoy existe un tipo de esquizofrenia histórica, como lo ha habido mucho tiempo en México, de creer que Hernán Cortés es de derechas. ¿En qué sentido? ¿En que defiende la monarquía nomás porque Isabel Ayuso desea venir y que el PAN desea traer a Isabel Ayuso aquí a México, una, digamos, presidenta municipal del Ayuntamiento de Madrid? Entonces, ¿Hernán Cortés es de derechas? ¿Cómo puede ser? Eso es anacrónico. ¿Cómo puede ser Hernán Cortés de derechas si lo que nace como la derecha es todo aquello que defiende el trono y altar a partir de la Revolución Francesa? A partir del juego de pelota que se impuso entre los republicanos y los monárquicos, si se quiere ver de esa manera, durante la época de la Revolución Francesa. O sea, ¿cómo podemos nosotros, no tenemos las coordenadas
Es más, si tenemos las coordenadas, lo que tenemos es pereza mental en creer que existe conservadores y liberales, que algo que mantiene el mismo poder de Morena aquí en México. La misma presidenta lo dice. ¿Cuáles conservadores? ¿Alguien me puede decir qué es conservador? ¿Qué término es conservador? ¿Quién es conservador? Eduardo Verástegui. ¿Quién es conservador? Ricardo Salinas Pliego. Eso es derecha. Realmente eso es derecha. ¿Ustedes creen que Ricardo Salinas Pliego defienda el trono y el altar? ¿Quién defiende eso? Hoy en México, ¿quién defiende eso? La derecha está muerta. Si nosotros partimos de las coordenadas en que la derecha nace a partir de la Revolución Francesa y son aquellas personas que defienden el trono y el altar, la derecha ha muerto. El PAN, Movimiento Ciudadano, el PRI y Morena, todas son izquierdas. Y son izquierdas en plural. Es un abanico de izquierdas. No hay una izquierda unificada. Ese es otro término que debemos de entender como muy, muy importante. ¿Quién me puede decir cuál es la... Es que estos términos de derecha e izquierda son más ideológicos que políticos, son más sociológicos que políticos. Si yo me siento de izquierdas porque soy un chairillo, o siento que soy de derechas porque soy un, digamos, tradicionalista católico que defiende la propiedad privada de los medios de producción. O sea, ¿eso qué me está diciendo? Absolutamente nada. O sea, si yo voy a misa y llevo a mis hijos a un colegio privado, eso me hace de derechas. O si yo llevo a mis hijos a una escuela pública, voto a Morena y no soy, digamos, no voy a misa, ni soy católico, pero creo en la Virgen de Guadalupe, entonces eso me convierte en izquierdas. Es una pregunta seria. ¿Alguien me puede contestar esta pregunta muy importante? ¿Cuál es la diferencia política? ¿Cuál es la diferencia política entre cualquier tipo de partido político en México? Diferencia política: Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Morena, PRD, PT, Partido Verde. ¿Cuál es la diferencia política entre cada uno de esos partidos? Yo entiendo que las relaciones son las mismas. Los planes y programas a largo plazo son los mismos. Es mantener la recurrencia y la estabilidad política de una República Mexicana, de unos Estados Unidos mexicanos, subordinados a Estados Unidos por estructuras económicas, políticas, sociales y demás, culturales. Y aparte, un panamericanismo muy fuerte. En realidad la estructura política, social, económica, cultural, etcétera, 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 cualquier partido político que gobierne en México se mantiene. Entonces yo no veo ninguna diferencia política real entre cada uno de los partidos que han gobernado. Es más, incluso no veo un cambio de política real entre el porfiriato y el PRI, entre el porfiriato y la época de la Revolución Mexicana. Estructuralmente se mantienen las mismas relaciones. Se cambió de una república liberal burguesa mantenida por un poder, digamos, centralizado entre comillas, porfirista de los científicos, a un republicanismo, a un liberalismo corporativo priista, que de una forma muy lógica va evolucionando hasta convertirse en el neoliberalismo que tanto dices. El neoliberalismo en México es una consecuencia muy lógica de acuerdo a cómo se está comportando el mundo. O sea, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, todas las políticas y planes y programas imperiales anglosajones que son realmente los que marcan la pauta en nuestro país. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros la fuerza material y real de imponer lo que realmente nos conviene como mexicanos. Esa es la realidad cruda. Es la cruda realidad de nuestro país. No tenemos la fuerza, el poder de imponer lo que es de nosotros.
Dice la presidenta, no, el respeto al derecho ajeno es la paz, porque Benito Juárez impuso. Benito Juárez ganó porque se impuso, no porque haya defendido un derecho y un respeto ajeno. El derecho lo impone el que gana, la paz la impone el que gana. El poder es realmente el ente que hace que los planes y programas se lleven a cabo. Así de sencillo, así de sencillo. No hay que darle demasiadas vueltas a este asunto. Es que nos da pereza mental analizar toda esta situación de forma real, fría, y aunque soy muy apasionado y me emociono al hablar, realmente es la cruda realidad de las cosas. No tenemos el poder de nada, o sea, es un país, México es un país poderoso, o sea, tenemos planes y programas específicos en los cuales podemos y poner algún tipo de planes y programas, pero en tanto y cuanto a la medida de lo que el imperio lo permita, Estados Unidos. Si te gustó el video, ya sabes, dale me gusta, ponle pulgarcito hacia arriba, escribe en los comentarios lo que te haya parecido, crítica buena, mala, mentadas de madre, felicitaciones, lo que sea. Y prepararemos un nuevo video para los próximos eventos que vayan sucediendo. Nueva teoría, nuevos análisis, etcétera, etcétera. Visita nuestro periódico digital, La Iberofonía. Visita nuestra página web vanguardiamexicana.org, vanguardias.org y hasta la próxima. Ya se me hizo tarde, cabrones. Nos vemos, raza.